Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en el canal 21, el canal del Arzobispado. Yo tengo el enorme privilegio de poner en el aire una entrevista que tiempo atrás realicé en Madrid con Vicente Verdú. Le voy a contar de quién se trata. Es un prodigioso escritor, periodista, un hombre formado en la Sorbonne, celebrity del país de Madrid, que llevó adelante un concepto muy original. Hablaba del capitalismo de ficción. Este capitalismo ya no de las máquinas, de las chimeneas, ni del consumo, del impala, sino el capitalismo de los efectos especiales, de lo abstracto, de las marcas. Y dio un paso más adelante, escribió un libro que tituló Capitalismo Funeral, sobre la crisis, esta crisis dramática, tremenda, que se inició allí en el 2008. Anunció esta catástrofe con mucha precocidad, con mucha inspiración, y me da una enorme alegría que en Lima, Perú, en Medellín, Colombia, en Santa Cruz de la Sierra, donde llegamos con nuestro programa en toda la República Argentina, poder compartir las tan inspiradas palabras, anticipadas palabras de Vicente Verdú. Con él los dejo. Gracias. Nos encontramos en Madrid, el privilegio de conversar nuevamente con Vicente Verdú. Bienvenido, Vicente, bienvenido a la Argentina. ¿Es este, señor Verdú, un tema estrictamente económico? Bueno, para mí la razón de escribir este libro precisamente es que consideraba que todas las explicaciones que se han venido dando y se siguen dando de esta enorme hecatombe no pueden explicarse en términos exclusivamente económicos, que si regulación de los mercados, que si lo que ha faltado es una supervisión mayor, que si ahora la refundación del capitalismo consistiría en la proclamación de unas leyes que lo hicieran estar más vigilado, todo esto. Yo creo que la crisis es de una naturaleza tan profunda que ni siquiera para estos señores economistas y premios Nobel es capaz de calcular, tan extensa que nadie sabe hasta dónde llega, tan duradera que nadie sabe establecer una fecha de superación, que hace pensar que más allá de lo económico, como usted me preguntaba, hay otros elementos que intervienen de tipo cultural, social, psicológico, y que están ahora en trance de conjunción para crear una nueva época. Por esto creo que esta es una gran crisis, pero es también la aparición de los primeros síntomas de una nueva época, en la que yo tengo esperanzas, porque creo que el escarmiento en muchos aspectos, un escarmiento que ha afectado, por supuesto, a los pobres, a las gentes que van a quedar por millones desempleados, y ya lo están, pero también a las grandes fortunas, que han visto reducir sus capitales a la mitad o a menos que eso, y que por lo tanto ya desconfían de la organización en la que nos estábamos estableciendo. Y me parece también, por eso el libro creo que tenía sentido, que ya esos elementos de cambio estaban presentes, ¿no? Unos más evidentes que otros, unos bullendo más que otros, pero que reunidos, si ahora mismo se hace un rastreo de todos ellos, pueden hacer pensar efectivamente que van naciendo como pilares de un nuevo mundo, ¿no? De un nuevo mundo de relaciones interpersonales, humanas y de relación con la propia realidad planetaria. Usted en sus trabajos ha hablado de que
hemos conocido un capitalismo productivo, de las chimeneas negras, un capitalismo de consumo, aquel capitalismo del Chevrolet Impala, del supermercado, del centro comercial, pero que hemos ingresado en las cercanías del siglo XX, al fin del siglo XX, a un capitalismo que usted denomina de ficción. Sí, quiero decir, claro está, que con la revolución industrial, todo el mundo que se incorporó a ella, porque no fue la totalidad del planeta, pero el mundo que se incorporó a ella, asistió a una transformación de las relaciones, una aportación de beneficios materiales importante, y que se estaba realizando gracias a que las invenciones tecnológicas contaban con los ahorros suficientes para hacer esas inversiones. Y llegamos al final del siglo XIX con la aparición del aeroplano, de la electricidad, del telégrafo, del teléfono, de la aspirina, un mundo nuevo que cuando los pensadores a primeros del siglo XX se preguntan sobre el inmediato pasado, tienen la conciencia de que un mundo se ha acabado, que el mundo ese burgués, victoriano, todo ese mundo de orden, de virtudes de ahorro, de utilidad, de pensar en finalidad preestablecida, todo ese mundo se desmorona, ¿no? Y si se leen las memorias de Stefan Zweig hablando de ese tiempo cercano a la Primera Guerra Mundial, habla incluso del hastío de la seguridad, del hastío de la rutina, de ese mundo tan controlado, ¿no? La Primera Guerra Mundial nace como una consecuencia de que toda esa gran producción de bienes necesita mercados nuevos y las grandes potencias se disputan esos grandes mercados, luchan entre ellos para alcanzar áreas del mundo donde poder colocar esa producción. Ese mundo que es el mundo que conocemos del colonialismo y que desemboca después en la derrota de Alemania, con unas condiciones que se le imponen el Tratado de Versalles durísimas, rebota después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial como una réplica de un terremoto profundo que es el de la Primera, ¿no? Sin embargo, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, toda la devastación que se produce en las empresas y la pérdida de mano de obra y demás, da ocasión al capitalismo para organizarse de otra manera, con una producción más perfeccionada, con menos necesidad de mano de obra, con una sofisticación mayor de los productos, tanto que llegamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa, porque Estados Unidos quizás lo haya vivido eso en los años 20 antes, vivimos en una época de una capacidad de producción tan grande que la publicidad es necesaria para que el demandante no solamente esté pensando en abastecer sus necesidades, sino elementales, sino también en nuevas necesidades que se le suscitan desencadenando su imaginación respecto a unos imaginarios que son todos aquellos que están dentro del discurso publicitario, ¿no? Los productos ya no vienen solamente como herramientas para hacer más fácil la vida, sino que vienen también envueltos en un celofán mágico, ¿no? Que los hace atractivos, que nos prometen felicidad, atractivo sexual, bienestar familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el capitalismo de consumo, ¿no? Y este capitalismo de consumo, que compite todavía con un comunismo que se está estableciendo en la Unión Soviética, tiene esa dialéctica de decir, ¿este es el mundo feliz o hay otro mundo feliz que es ese que intentaba el comunismo de hacer a todos más iguales y vivir en unas relaciones humanas menos basadas en el materialismo? En esa disyuntiva, el comunismo se desploma en el 89 y queda el capitalismo solo, ya no como un sistema, si se quiere, sino como un sistema particular, sino como el sistema absoluto, ¿no? El mundo no conoce otro sistema, todo el sistema es el sistema capitalista. Entonces esa conversión de un sistema particular en el sistema de la naturaleza, en un sistema natural, digamos, ¿no? Puesto que no tiene alternativa. Cuando estas gentes bien intencionadas se manifiestan y dicen otro mundo es posible, pues claro que hay otro mundo posible y no sé cuántos más, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Y qué posible? Cuando hacíamos la revolución y pensábamos en el comunismo, teníamos un movimiento, teníamos un programa
teníamos una militancia y teníamos una utopía de una sociedad a construir. Pero el otro mundo posible es un decir contra este que no nos gusta, pero eso es como los niños que se ponen a decir no y le dan otra cosa y no, pero ¿y entonces qué quieres? Y el niño berrea y no sabe qué, ¿no? Esta fase infantil muy propia del capitalismo de consumo, que es un capitalismo que favorece el capricho, que favorece el mordisqueo, que favorece el cambio, que favorece la aventura, etc. Todo eso es lo que yo definí, y creo que otros más también, como capitalismo de consumo. ¿Qué sería el capitalismo de ficción? Pues sería el capitalismo ya solo y convertido en un espacio natural, en un sistema natural o identificado con lo natural. Incluso hay en este tratado de los reciclajes y del aprovechamiento de los residuos, etcétera, un comportamiento que trata de mimetizar el comportamiento de la naturaleza y que lo que ofrece ya no son productos y más productos, porque la gente efectivamente ha accedido, incluso se ha visto maltratada porque piensa que hay muchos productos en serie que la igualan al otro, ¿no? El capitalismo de ficción lo que hace es esto de la customización de las mercancías diferenciadas, distingue a las personas, atiende más a esos deseos individuales, proporciona experiencias, no va a ir a un restaurante y comer una carne buena, ¿no? Sino que el restaurante tiene que estar, pues no sé, a lo mejor salpicado de canales donde pasen los cocodrilos y los niños se diviertan, o este que yo contaba de Berlín, donde está servido por ciegos, vas al restaurante, todo está oscuro, te llevan a la mesa y te dan de comer, no sabiendo lo que comes, pero puedes contar una experiencia, ¿no? O todas las ofertas de viajes, o todas las ofertas de cambios de parejas, o todas las ofertas de vivir muchas vidas dentro de esta vida, porque el capitalismo de ficción coincide con una laización general de la sociedad, una pérdida de metafísica, ¿no? Una pérdida del más allá, ¿no? Y el más acá, si se quiere vivir en su mayor riqueza, eso significa vivirlo en sus diversas modalidades, cambiando de trabajo, cambiando de pareja, cambiando de residencia, lo que quiera que sea, ¿no? En fin, eso está dentro de la propia dinámica del capitalismo, ¿no? Cuando lo escucho a Vicente Verdú, inmediatamente me viene la imagen de Guy Debord cuando hablaba de la sociedad del espectáculo. Ficción y espectáculo, la intimidad como espectáculo, Gran Hermano, esto de recorrer esos lugares. Pero todo esto que parecía ser como tan hollywoodense, del mundo fantástico, termina colapsando. Y en una reunión en Buenos Aires, días pasados, un grupo de intelectuales de la UNESCO decían que tal vez esta sea la tercera guerra mundial sin tanques, sin soldados, sin bombas. ¿Qué piensa usted de eso, Verdú? Bueno, yo pienso eso, porque el libro tiene como subtítulo, se llama El capitalismo funeral, pero tiene como subtítulo La crisis o la tercera guerra mundial. Hay varios factores que hacen de esto fácil la evocación de una metáfora, ¿no? En la Primera Guerra Mundial hubo un 5% de víctimas civiles, en la Segunda Guerra Mundial hubo un 50 y tantos % de víctimas civiles, y en las guerras que ahora se están produciendo, en países africanos o en países orientales, los civiles son el 90 y tantos % de las víctimas, ¿no? Ahora todos son víctimas civiles, ¿no? Víctimas civiles a través de armas que no son visibles, porque por supuesto los rayos que vayan a matarnos no van a ser cañonazos ni bombas de pólvora, serán invisibles, como las bombas de neutrones, que hoy lo podemos ver en España y en todos los países donde se ha hecho tanta inversión inmobiliaria. Ves edificios vacíos, fantasmas, ¿no? Como un resultado de una guerra, que hubieran muerto todas las personas, pero no hubieran destruido nada material, ¿no? Y después porque previamente, cuando en las encuestas se hacía la pregunta de cuáles eran los temores profundos, por ejemplo en Gran Bretaña, el 73% de la gente hablaba de una tercera guerra mundial. Había una sensación de que las cosas se habían desarticulado de tal modo que podían conducirnos a un abismo. Llámese eso, llámese otras cosas, pero todas esas producciones norteamericanas de marcianos, de miedos, toda esta idea de Ulrich Beck con la sociedad del riesgo,
la creación de una atmósfera de miedo, estaba haciendo de esta época, por su incomprensión y por las amenazas que podían deducirse de las invenciones tecnológicas y de su falta de acomodo, podía deducirse que algo grande, gordo y negativo iba a ocurrir, ¿no? Y creo que está ocurriendo en esos términos que ahora mismo no tendría sentido plantearse entre amigos y enemigos, entre rivales, no sé qué, sino como serían el cataclismo de las explosiones nucleares, ¿no? Todos seríamos destruidos, ¿no? Que es lo que está ocurriendo con la crisis actual, ¿no? No hay vencedores ni vencidos, todos están envueltos en la misma hecatombe, ¿no? Cuando leí el título de su libro, que quiero comentar a la audiencia que acabo de ver hace unos minutos, no he tenido el gusto de hojearlo, acaba de salir en Madrid en estos días y se distribuirá próximamente en Latinoamérica y esperemos que en la Argentina también. No puedo dejar de decirle, Vicente, que me golpeó esto de lo funeral, porque el mundo de la ficción, el mundo de lo fantástico, el mundo de qué divertido, qué gracioso, el mundo fashion, no incluye ningún aspecto vinculado al feísmo y mucho menos a lo mortuorio, a lo funeral, a la despedida. ¿Por qué le puso capitalismo funeral? Sí. Bueno, le puse el capitalismo funeral, como pasa con estas cosas, porque me pareció que era contundente, sonaba, a mi modo de ver, cuando lo elegí, en octubre del año pasado, de 2008, como que hacía un reflejo de ese desconcierto en el que estábamos viviendo, y como si el capitalismo estaba manoteando, no sabía cómo resolver los problemas. De hecho, el capitalismo, las autoridades del capitalismo han reaccionado de la forma más elemental y más, digamos, más abotargada, ¿no? Falta liquidez, venga la liquidez, ¿no? Asegurar a las aseguradoras, acreditar a los señores que prestan el crédito. Todo es una obviedad, un pleonasmo sobre otro pleonasmo, ¿no? No ha habido soluciones imaginativas, ¿no? Han estado acumulando, digamos, apósitos a la herida, ¿no? Sin saber todavía el diagnóstico, ¿no? Hemorragia, no sé, pues a pararla, ¿no? Recorrer así de esa manera, apagando fuegos, pero sin que nos dieran nunca la sensación de que comprendieran lo que estuviera pasando, ¿no? Y todavía las explicaciones, vuelvo a decir, como empecé diciendo, las explicaciones son banales, son triviales respecto a las consecuencias en las que ha tenido. Luego, funeral. Pues no crea que eso de la muerte está tan lejos de lo de la diversión, ¿no? La publicidad es un ejemplo muy claro, ¿no? La publicidad jugó mucho con el sexo, se ha hecho pesadísimo, ¿no? El sexo, ya no pueden hacer más cosas, ¿eh? Las exposiciones de arte pues han provocado con desnudos de todo tipo, incluso con, yo qué sé, con perversiones de todo eso. Y luego han escogido la muerte, porque la muerte es lo más verdadero, ¿no? Y en un capitalismo de ficción, recurrir a elementos de verosimilitud es muy interesante, ¿no? Y la muerte no se puede disimular, ¿no? Quiero decir, está muerto o no está muerto, ¿no? Entonces, pues lo que sé, lo de Benetton que jugaba con los agonizantes del SIDA, Dior que ha hecho spots de mujeres muertas o en trance de morir, todo este maquillaje un poco cadavérico, los desfiles de las mujeres anoréxicas, todo ese juego con la muerte ha existido, ¿no? Ese juego, los hardcore, todo eso ha existido y ha estado presente. Y yo le llamo capitalismo funeral no porque crea que el capitalismo se encuentra celebrando su muerte, ¿no? Sino porque se representa, como la publicidad, se representa en un trance difícil, con lo que gana verosimilitud. Un organismo que se muere es un organismo que pertenece a la vida, ¿no? Está bien, pero yo he leído también de usted, señor Verdú, que en la cultura evitativa de la muerte, a veces la compra a largo plazo de las hipotecas o de electrodomésticos o de otros bienes, como que a uno le prolongaba la vida, en la ilusión de que como tengo tantas cuotas que pagar, tantas mensualidades, la muerte queda como postergada.
la muerte, como el dolor, ha tenido un valor importante dentro del sistema, de nuestras vidas y del sistema económico general, ¿no? El dolor, la renuncia, la continencia sexual, por ejemplo. Todo eso han sido procesos que tenían que ver con el ahorro, ¿no? Toda la época del capitalismo de producción, que necesitaba generar ahorro, significaba renunciar al gasto para después alcanzar el bien. El capitalismo de consumo cambia los términos y da el bien y después hay que hacer el pago, que es la cultura de la droga. Primero viene el chute, recibes la felicidad, el bienestar y después pagas los efectos secundarios, ¿no? Esta ha sido la inversión importantísima del motor de la producción, porque el motor de la producción antes era el dolor, el trabajo, como bien se sabe, viene del tripalium, que era un instrumento de tortura, y en cambio el consumo es el darse gusto, el placer, ¿no? En la contraposición, por ejemplo, de Adam Smith y Keynes, cuando en los años 30 se ponen en marcha los programas keynesianos, son programas que patrocina una persona que, aparte de sus conocimientos y de sus preparaciones, es un multimillonario, es un hedonista, es un homosexual, es un hombre que está frecuentando un círculo disoluto, como es el grupo Bloomsbury, y que, digamos, no siente repugnancia ante la promoción del placer de gastar, ¿no? Y contra el pecado, que era el despilfarro, porque todo acto que no tuviera utilidad se consideraba pecaminoso, como tener satisfacciones sexuales si no era para tener hijos, ¿no? Bien, sin embargo, Adam Smith, que fue el promotor del neoliberalismo, era un presbiteriano, un calvinista, ¿no? Un orden de las cosas, presentía un orden del universo y demás. Bueno, toda esta idea del capitalismo de consumo, del placer y el rehuir el pecado, tiene que ver también con negar este mundo como un valle de lágrimas, donde almacenando dolor, después se podía llegar al final de la muerte y convalidar por parcelas de paraíso, ¿no? Si no hay paraíso, ¿a qué llevar el dolor, ¿no? Si no hay un más allá, si no hay sentido para la renuncia, ¿a qué la renuncia, no? Bueno, todo este mundo en el que se elimina el más allá, lo que hace es muy evidente la única opción de vivirlo todo aquí, ¿no? Y el temor a la muerte es tan fuerte, porque no hay más allá de esa barrera, que mejor no hablar de eso, mejor no hablar de eso. Espero que hayan disfrutado con estas reflexiones tan profundas, tan autorizadas, que nos invitan a repensar la realidad en el fin de las certidumbres, reconocer y querer más lo que hacemos cada día y buscar en el presente, en nuestra tarea cotidiana, en el hoy las mejores cosas. Gracias a Vicente Verdú, gracias a ustedes por acompañarnos cada semana y me despido con aquello de Jesús de Nazaret. Como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias.